maestría en salud pública y diplomados en nutrición. El síndrome metabólico es un conjunto de padecimientos que se presentan en un solo individuo o persona, ¿verdad? Y está caracterizado por la obesidad, que se acompaña por la hipertensión arterial, por la diabetes mellitus o por la dislipidemia mixta, que es colesterol alto y triglicéridos altos, y una resistencia a la insulina. ¿Más grande? Bueno, como síndrome metabólico abarca esas tres enfermedades. Por sí sola la diabetes mellitus se lleva un gran porcentaje. De hecho, en México somos un país con una alta incidencia de pacientes diabéticos. Que si esto no se controlan, no cumplen, no siguen las recomendaciones de su médico tratante, ya sea médico especialista, médico familiar, médico general, si no sigue las recomendaciones, obviamente que va a tener un resultado, y el resultado es nefasto a corto o a largo plazo, dependiendo del paciente. ¿Cómo es? Sí, en esta unidad médica que es perteneciente al Instituto de Servicios del ISTECALI, Instituto de Seguridad Social de Servicios del Estado de Baja California, que viene siendo el ISTECALI, pues tenemos esta unidad médica llamada metabólica, clínica metabólica, ¿verdad? De la cual se reciben pacientes procedentes de el Hospital Mexicali, la Clínica Periférica Benito Juárez, la Clínica de Servicios Ampliados, las clínicas del Valle, como viene siendo el Guadalupe Victoria, kilómetro 43, kilómetro 57, Estación Coahuila, Sánchez Arazúa, el Ejido Nuevo León y San Felipe. Tenemos otras unidades médicas que nos envían pacientes, como la Clínica de Tecate o la Clínica de Tijuana. El síndrome metabólico es un control que se basa en sus 4 enfermedades que ya habíamos comentado: la diabetes, la hipertensión, la hiperlipidemia y la resistencia a la insulina. Son crónico-degenerativos que deben de ser controlables, no se curan. Sí, de hecho, al frente están ustedes viendo lo que es la historia de la enfermedad, la historia de la obesidad, y en ella se caracterizan los factores que van a desencadenar este síndrome metabólico, ¿verdad? Y entre ellos tenemos los factores fuera de extrínsecos, pero hay otros que son dentro de nosotros. En este caso son los extrínsecos, y son los alimentos ricos en carbohidratos, como harinas, pastas, refrescos, pizzas, hamburguesas, todo lo que a ustedes les guste meter ahí en ese alimento que es comida chatarra, ¿verdad? Más aunado el refresco, pues nos va a conllevar a tener un problema de obesidad, que es el detonante del síndrome metabólico para presentar todo ese tipo de enfermedades: la mala alimentación que tenemos los mexicanos. Ese es el factor. El factor, el meollo del asunto. Tú puedes tratar el azúcar, la hipertensión, pero si no le has dado un buen plan de alimentación a ese paciente, no vas a tener éxito. Nutricional tradicionalista, que viene siendo el equipo de aquí, de esta clínica, que es psicólogo, nutriólogo, activador físico y el médico. En conjunto vemos a ese tipo de paciente. Pero también tenemos cuando decimos, ese paciente tiene un índice de masa corporal alto, grande, que es una obesidad mórbida, que le causa la muerte ese problema, entonces tenemos que hacer uso de los recursos quirúrgicos, y efectivamente derivamos al servicio de cirugía bariátrica. El índice de masa corporal mayor lo dividimos en 4 partes: 1, 2 y 3. Supongamos que es el 3, que tiene un índice de masa corporal de 38, índice de masa corporal de 38 centímetros por metro cuadrado de superficie del cuerpo, ¿verdad? Entonces ese paciente es derivado, pero aquí la característica de que tiene que llevar 2 o más enfermedades, y entre ellas está: 1, que sea diabético; 2, que sea hipertenso; 3, que tenga problemas de lípidos; 4, que tenga ya afectaciones en sus rodillas;
que no tenga posibilidades para caminar. 5, que tenga problemas respiratorios o aquella enfermedad que ponga en riesgo la vida del paciente. Son características para que ese paciente pueda ser sometido a una cirugía restrictiva abdominal, de cirugía bariátrica. Sí, tenemos, hay veces, tenemos familias o tenemos niños en forma individual que se ha presentado el síndrome metabólico. Tenemos, normalmente en esta unidad médica aceptamos mayores de 15 años y menores de 65 años. Es nuestra regla de aceptación de pacientes. Los menores de 15 años, pues se los mandamos a pediatría, pero pediatría nos envía al paciente solicitando el apoyo psicológico, nutricional, de activación física, porque a veces que no nada más es el problema del niño. El problema viene siendo el papá y la mamá. Porque si el papá y la mamá desean hacer un cambio, lo van a hacer para toda la familia. Pero si el papá y la mamá le dicen, ten, aquí está, te compras una comida para que tú puedas comer. Pero el niño, pero te agregué un jugo rico en carbohidratos, te agregué papitas, te agregué otras cosas de alimentos chatarra, pero nunca le agrega frutas ni verduras. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Que va tendiendo a tener un problema de obesidad. Y ese problema de obesidad le mandas pedir sus indicadores laboratoriales, colesterol, triglicéridos, ácidos úricos y todo lo demás, glucosas, y te sale alterado, es un síndrome metabólico. Normalmente nuestros pacientes, hay que preparar a nuestros pacientes con obesidad, de síndrome metabólico, diabéticos, hipertensos, ocupan un aspecto psicológico, ubicarlos a lo que están haciendo aquí. Ubicarlos para evitar de aquí a la larga no nos vayan a abandonar los tratamientos que están establecidos. Cada profesionista marca una meta. Una meta, por ejemplo, la meta del paciente metabólico, su índice de masa corporal debe ser tanto, pero eso lo maneja nutrición, pero si nosotros nos dicen presión arterial, sus límites deben de ser 110 sobre 80, 110, 70. Sin embargo, si es diabético, le marcamos, viene usted descontrolado y su índice de control debe ser abajo de 7.5 o abajo de 7 de una hemoglobina glucosilada. ¿Verdad? Ese sería un buen control de ese paciente. Con los lípidos, colesterol debe estar abajo de 200, triglicéridos debe estar abajo de 150, el ácido úrico debe estar abajo de 6, y entonces así se van marcando las metas. Cada paciente se ve en forma diferente de acuerdo a su patología que presenta. Es muy difícil decirte, ¿sabes qué? ¿Vas a vivir de aquí a mañana o vas a vivir de aquí a pasado mañana? No les podemos decir, ¿sabes qué? Tu plazo de vida es corta, no. Simplemente, como médicos, tenemos que decirle cómo está el problema. Y hay que remediarlo lo más posible que se pueda. Si no se puede remediar, si el paciente, porque aquí es muy importante el paciente, si el paciente no desea hacer cambios en su salud, no se puede obligar. Ok, entonces, por ejemplo, si viene un paciente que lo hayan traído, que no haya venido por voluntad propia, ¿usted no puede hacer nada? Lo recibimos, le damos la atención médica, pero de antemano sabemos que va a ser un fracaso porque no quiere hacer nada. O sea, va a tener en contra a toda su familia, en contra del médico, porque aquí se le va a establecer un plan de alimentación y vas a comer esto, no, es que no quiero y no me gusta. O sea, no lo puedes obligar. En promedio, ¿cuántos pacientes recibe por día? Vemos 16 pacientes. Vemos 3 de primera vez. Y el restante son subsecuentes que ya vinieron y que ya estamos siguiendo. Son citas. ¿Y qué es lo que usted utiliza cuando es un paciente que viene por primera vez y usted lo va a evaluar? ¿Qué herramientas utiliza que tenga aquí en el consultorio o se va a otra parte para realizar algunas pruebas? No, porque interrogas, te basas en la historia clínica. Personal médico tenemos un arma que se llama historia clínica del paciente, donde vamos detallando todos los aspectos que ha ido pasando el paciente, hasta llegar a su padecimiento actual y saber dónde nos vamos a abocar. Para nosotros es fundamental la historia clínica, porque ahí va a partir el pronóstico, el diagnóstico y el tratamiento, ¿verdad?
Entonces, una historia clínica detallada nos va a indicar cómo anda nuestro paciente y qué herramientas tengo que usar. De aquí, una vez que ya hice la historia clínica, ya me entrevisté con el paciente, ya lo ubiqué, ya se le explicó cuál es el motivo por el cual su médico especialista, su médico de la consulta externa, lo remitieron acá, es por esto, y porque usted necesita ayuda. Se le pide compromisos al paciente si desea hacer esos cambios, y si él te dice que sí, pues ya llevas un 20% de ganancia, porque él es el que va a empezar a hacer los cambios, ¿verdad? Hacemos uso de laboratorios, tenemos que pedir biometría hemática, tenemos que pedir colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos, ácido úrico, pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de funcionamiento renal y glucosa en sangre. Y si es hombre, tenemos que pedir un antígeno prostático. Si es mujer, tenemos que pedir una mamografía. O sea, todo es prevención. Tenemos que prevenir antes de que se vayan presentando las enfermedades. Tipo de diagnóstico. Y esto que tenemos acá viene siendo la historia natural de la obesidad y sus enfermedades concomitantes, ¿verdad? Como ya le comenté, la primera, la segunda es un paciente obeso, sedentario, que se la pasa comiendo, y abajo tenemos que le dicen sus papás, cómprate algo sano, y lo primero que se van a las hamburguesas, van a las pizzas, un buen refresco, y todos esos son factores que conllevan a que nuestro paciente esté con este problema. Y cuando está con ese problema, pues entra en un estado de ansiedad, un estado de depresión. ¿Por qué? Porque yo no me quiero ver así. Voy a las tiendas XXL y me compro una manta para que no se me vean las lonjas, ¿verdad? Entonces, subo las escaleras y me agito. Y eso le causa un estrés, un estado de ansiedad al paciente. Entonces, tenemos que ubicarle cuál es su problema, por eso se la prueba de psicología. Y diversas enfermedades, porque hay apnea del sueño, el paciente no puede respirar bien por su problema de obesidad, el problema de la columna lumbar, que me duele muchísimo la columna lumbar y no sé por qué, no me caí, no me golpeé. No, sí sabes, lo que pasa es que no te has dado cuenta, que viene siendo un problema de obesidad lo que andas cargando, y que andas cargando toda la vida 150 kilos, y tu columna lumbar se va a afectar en cualquier punto, pero se va a afectar y te va a causar problemas. E igualmente, ese peso excedente que tienes arriba comprime las rodillas, se acaba el cartílago y te empiezan a provocar dolores y deformidad de las rodillas. Pero también hay problemas de las piernas, hay problemas de insuficiencia venosa, el pie, que cuando nacimos, cuando somos bebés, tenemos un arco plantar, pero ese arco plantar se va perdiendo conforme van pasando los años y conforme vas aumentando de peso. Se va haciendo plano. Se va haciendo plano. Entonces nuestros pacientes van a empezar a caminar como patitos. Y si son diabéticos, se presentan callosidades y de ahí vienen los problemas de amputaciones de piernas, infecciosos, que a la larga te va a una complicación de corte de las piernas. Pero también tenemos problemas de hipertensión cuando el paciente no está controlado, ¿verdad? La presión sube y truena, se rompen las arterias, o cuando el paciente tiene colesterol alto, triglicéridos altos, esas bolas de grasa se pegan en las arterias, suben y tapan su corazón, se presenta un infarto. Suben y tapan la cabeza y se presenta una enfermedad embólica, una enfermedad traumatosa. Pero también hay enfermedades del corazón, los pacientes con diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial, y también el hígado se empieza a afectar con este problema metabólico, porque es ahí donde se recibe todo lo que estamos concentrados de sustancias químicas. Y lo que pasa, hay un endurecimiento del hígado, se empieza a alisar y se empieza a endurecer, y entonces se presenta una cirrosis hepática nutricional y obviamente fallecimiento del paciente. En la juventud que tienen aquí el problema de obesidad se presentan ovarios poliquísticos, se presentan resistencias a la insulina, hay anormalidades de infertilidad, ya lo dijimos, no pueden procrear. Pero también hace acto en los pacientes gorditos, hace acto de presencia de los cánceres. Está el cáncer de próstata, el cáncer de mama y otros cánceres de esófago, estómago. O sea, como ven, no es un problema sencillo. El problema de obesidad es el detonante para presentar todo este problema de obesidad. Y que les indicamos que se midan, que se pesen, que hagan ejercicio, que caminen, caminar media hora todos los días, que tengan la costumbre de caminar. Quitarse el refresco, comer sanamente, evitar las harinas, las pastas. Con esto les doy un panorama amplio de lo que es.
nuestra Que parte quede es todo. bonito, ¿eh? Muchas gracias. De nada, Gracias. Por Margarita. atendernos también. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Un gusto, ¿eh? Igualmente. Mucho gusto. Ay. Si Hasta quieres te luego. grabo para que salga.